dar esta conferencia. Entonces, muy buen día, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas taoístas de los venerables maestros Jacqueline Zeus Induceus y Samael Joat Batorweor. Hoy, en voz de nuestros amados maestros Juan Sibel y Dragón Saberón. Antes de iniciar en este hoy entonces, pues primera Inti, venerable maestro Juan Sibel, su merced se encuentra con nos para que podamos también oírle a vuestra merced para iniciar con el saludo de vuestra merced. Sí. Maestro Juan Sibel. Sí, ahí como estoy siendo oído. Se le oye fuerte y claro, gratísimas. Bien, maestra, entonces pues vamos a seguir, a dar inicio con la conferencia, pues con la continuación de la conferencia que hemos propuesto, que hemos tomado como guía el libro del venerable maestro Samael Aun Weor, que se llama Tratados de Medicina Oculta y Magia Práctica. En los capítulos anteriores, digamos, en este espacio, pues lo hemos dedicado a diferentes temas de salud desde el punto de vista de la medicina en términos generales, en la medicina llamada científica, y también hemos estudiado lo que se entiende en la medicina, digamos, en la ciencia corriente y actual, como son terapéuticas alternativas o terapias alternativas o medicinas alternativas, y lo que son medicinas complementarias. Habíamos estudiado algo sobre la homeopatía y los principios de homeopatía, cuyo fundamento es la memoria del agua. Y habíamos pues visto, habíamos tenido algunos invitados como el maestro, como un maestro que también es experto en homeopatía. Y hoy pues vamos a seguir entonces en este tema, con este tema de terapéuticas alternativas y farmacología, pues en este tema de tratado de medicina oculta y magia práctica, que digamos dentro de los aspectos más importantes que hay es el estudio de las plantas, pero el estudio de las plantas no solo desde la visión física, sino también desde la visión energética y espiritual. Entonces, desde la visión física, recordando que el estudio de el estudio de la parte física de las plantas, pues tiene varios aspectos como es la fitoquímica, la parte física, biológica, la parte de la farmacología vegetal. Dentro del aspecto energético está ya su relación con los planetas, con los diferentes planetas, y en su parte espiritual está su composición anímica, lo que se llama elementoterapia, que ya incluye toda la ritualística de los elesertales vegetales. Entonces, ese es el tema que habíamos propuesto y que hemos tratado, pues procurando seguir, digamos, el orden que hay en el libro Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica. Claro que sin que sea esto una camisa de fuerza, porque es muy interesante lo que va surgiendo a medida que se va desarrollando la conferencia. Y pues el venerable Dragón Saberón es
Admiro digamos, el conocimiento que tiene en el área científica, que nos ayuda a comprender en forma excelente desde el punto de vista científico todos estos aspectos de la salud y de la enfermedad. Habíamos planteado, pues, haciendo así un recuento de lo estudiado, que para adquirir una verdadera salud, para construir una verdadera salud, es menester comprender por qué o cómo surgió la enfermedad. Hay muchas formas hay muchas interpretaciones, muchos estudios, muchos puntos de vista de esto de cómo surgió la enfermedad en el mundo, pero digamos dentro de los estudios del maestro Samael Aun Weor, de lo que nos ha enseñado, fue la consecuencia del fruto del conocimiento, del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que trajo estos tres males al mundo, que son la vejez, las enfermedades y la muerte, y que es el fundamento doctrinario de las doctrinas del venerable maestro Samael Aun Weor, que enseñó el gran arcano AZF, y que también han enseñado el venerable maestro Kelly Zeus y el venerable maestro Samael Joad Bator Weor, como es el Arcadio y el Tao, de acuerdo a este axioma de que el sendero Tao conduce a la liberación final y es el sendero de los iniciados gnósticos. Teniendo en cuenta que un iniciado gnóstico es alguien que procura la pureza y la castidad y la perfección en todos sus actos. Creo que había quedado alguna pregunta, maestra, de la conferencia pasada, o no habían quedado. Venerable maestro, sí, había una pregunta con respecto al tema del cáncer, un antropogenio. El venerable Cristian Prada estaba comentando a cada uno de nosotros que tenía un familiar que tenía exiges, una familiar que tenía cáncer y que pues si había una solución medicinal más natural para que él pudiera pues así ayudar a su familia y bueno, obviamente a este ser. Y pues se le dio una pequeña contesta, pero no se pudo, o sea, no se pudo completar. Entonces, en este hoy, pues era ello, poder completar esta respuesta y también como la importancia que tienen a veces los desiertos naturales para este tipo de pronto enfermedades que son complejas de eliminar o de superar. Entonces, ello era, maestro. Gratísimas. Hoy está el venerable Cristian Prada conectado, maestro, no lo digo. No, maestro, en el Mocierto no está, pero pues de todas formas, si en algún Mocierto ingresa, pues yo creo que tener ahí listo como esa información, maestro, si sus mercedes quieren hablar sobre este tema, pues también es interesante porque es un tema que abarca a la mayoría de los seres con respecto a lo que ahorita está sufriendo en la actualidad de las enfermedades. Ese sería, maestro, gratísimas. Bueno, sí, dicho el venerable Drago Verón, que recuerdo que dio una contesta y unas recomendaciones muy importantes para este ser, que incluye cambios en la alicertarse de algunos aliciertos, en especial que él recomendó. En este libro de maestro Samael Aun Weor también hay varias fórmulas o fórculas que también sirven de alternativa a plantas como las que ya nos había mencionado el venerable dragón, Saberón. Entonces, bueno, en algún momento entonces, si entra el venerable Cristian Prada, pues entonces retomaremos este tema del cáncer. Digamos, ahorita quiero referirme un poquito al estudio de la farmacología vegetal.
estudio de las plantas desde el punto de vista de la farmacología vegetal, o sea, como se estudia hoy en día por los médicos. Digamos que en las facultades de medicina actuales se enseña básicamente desde el punto de vista eh, científico, es decir, lo que se puede probar, de lo que hay evidencia y que está probado a nivel de estudios clínicos como son los metaanálisis, que son pues la Biblia del médico. Intervención uno a según la medicina basada en la evidencia, las intervenciones que están probadas con metaanálisis. Hay algunos productos que se encuentran ya en el mercado que se basan en este estudio de la botánica vegetal, digamos recordando que la constitución de las plantas, en la constitución de las plantas hay metabolitos, lo que se han llamado unos compuestos que se llaman metabolitos primarios, que son sustancias propias de las plantas, las cuales son fundamentales para la vida de las mismas plantas y pueden tener acciones mayormente nutricionales y en ocasiones terapéuticas en el ser humano. Estas sustancias principalmente son carbohidratos, lípidos, proteínas, enzimas y otros productos intermedios del metabolismo, vitaminas y minerales. Y también tienen otras sustancias que son los metabolitos secundarios, que son unas sustancias activas o semiactivas e inertes que solas o combinadas en complejos moleculares son capaces de producir efectos farmacológicamente evidenciables en el organismo. El cuerpo humano no es capaz de extraerlos de la planta y por eso se hace necesario que en un laboratorio se realice el proceso de extracción para después de poner el extracto de una forma farmacéutica adecuada. Digamos que este es el principio sobre el que se sustenta la elaboración de esos productos, lo cual garantiza una adecuada biodisponibilidad de los mismos. Entonces, digamos que las acciones de las plantas están sustentadas en el tipo de metabolito secundario. Algunos de esos metabolitos secundarios son los fenoles, los ácidos fenólicos, las fenilpropanoides, las cumarinas, los lignanos, flavonoides, taninos, quinonas, los terpenoides, alcanos, poliacetilenos, compuestos nitrogelados, compuestos sulfurados y los ácidos orgánicos, digamos por nombrar algunos. Entonces hay plantas que pueden tener uno o varios de estos metabolitos secundarios en su raíz, en su tallo, en sus hojas, y esto es lo que da su acción terapéutica, ¿no? Esto teniendo en cuenta pues la parte de la estructura de los metabolitos secundarios, o sea, la parte química, ¿no? Bueno, hay varios sistemas en la medicina, digamos en la farmacología vegetal para extraer estos metabolitos y pues quiero contarles también aquí a Abuelo de Pájaro para darle paso a Dragón Saberón, que, que hay algunos productos ya que se consiguen en el mercado que son sintetizados en laboratorio y que se han clasificado de acuerdo por sistemas. Digamos, hay plantas que tienen acción en el sistema nervioso, hay plantas con acción en el sistema digestivo, en el sistema respiratorio, en el sistema urinario, locomotor, en la piel. Pero esta acción es, digamos, fundamentada en sus metabolitos secundarios. Por decir algo, por nombrar algunas plantas que tienen efecto en el sistema digestivo, está de las más conocidas o conocidas, que es el extracto de caléndula. El extracto de caléndula sintetizado en laboratorio, ¿no? Sabemos que podemos también usar las hojas. También está la salvia, es otra planta que se ha sintetizado en laboratorio
y se han sacado extractos y soluciones. Está la solución de romero, la alcachofa, las hojas de tomate, el extracto de hierbabuena. Todas estas plantas tienen también el orégano, el hinojo, la manzanilla, la mejorana. Todas estas plantas tienen acción en el sistema digestivo. Entonces, bueno, ahí vamos a ir desarrollando, diciéndole a cada uno de acuerdo lo que vaya surgiendo, cómo se pueden usar para las diferentes afecciones. Entonces, bueno, hasta aquí quiero darle pues paso a Dragón Sabedón, que continúe con lo que va a decir. Gratísimo. Gratísimas, gratísimas. Qué buenísimo ese porte, maestro. Vea que sí. No solo yo me sé tantos químicos, usted también está ahí al día en esos nombres de tantas sustancias. Bueno, estamos hablando de medicina en magia práctica. En el libro que escribió el maestro Samael Weor, él habla un poquito de la parte kármica del cáncer. Bueno, la estadística cada vez es más alta. Es una enfermedad moderna, eso no es antiguo. Entonces, él habla de que de la constelación de Cáncer, que está entre junio y julio, ¿sí? Que esa constelación emite una radiación, porque es un conjunto de soles, de estrellas, ¿sí? Que llegan a su radiación, o sea, sus rayos solares, porque eso es radiación, eso llega hacia la Tierra, obviamente. Bueno, también llega a otros planetas, a otros sistemas. Así, el maestro explica que en ese libro que la radiación llega de esa constelación de Cáncer. Bueno, el maestro Kelly ya nos corrigió, se le dice Pan, ¿sí? Bueno, Cáncer, Can es perro, ¿sí? Todos sabemos que el canes son los perros de la ley. Ahí el cancerbero, el perro de 3 cabezas que cobra los delitos, obviamente, pues los errores, las culpas, las fechorías que cometemos se cobran con enfermedades o enfermedades, en este caso. Entonces, Can y Ser, ¿sí? Esta constelación, pues es una constelación de juicio, de ley. Esos soles que allí se encuentran en el firmacierto, en el universo, y que emiten esa radiación, es una constelación de juicio, de cobro, de justicia. Entonces, ¿qué sucede? No es o pasando frente a esa constelación, cada 2000 años dura sobre esa constelación, y a nivel aquí planetario, pues son aproximadamente 30 días. Sí, 30 es como que tiene la constelación de Cáncer. ¿Qué sucede? Esa radiación que sale de allí, de esos soles, de esa zona del cosmos, al llegar a nuestro planeta, pues enjuicia a las criaturas que vivimos en él, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de acuerdo a nuestros hechos, ¿sí? Nosotros tenemos determinada salud que se va a traducir en un sistema inmunológico pues fuerte, potente, ¿sí? Idóneo para defendernos de enfermedades. El maestro explica ahí que esa enfermedad llega, que llega en esos rayos, llega esa y castiga a aquellos que más han perdido la energía genética o que más bajas tienen las defensas. Ahorita miraremos otros motivos, obviamente. Sí, no es uno solo. O sea que ese juicio que esa constelación emite, ¿sí? Que su regencia está entre junio y julio, que es todavía más fuerte, ella en este caso entonces toca a todos. Esa radiación llega sobre la esfera y en este caso pues vemos que hasta animales desarrollan cáncer, los animales lo tienen, ¿sí?
Entonces es más peligroso para el que come carne, porque pues el juicio no solo es para nosotros los seres humanos, sino también para los adivines o animales. Imagínense eso. Entonces todavía es más y más posibilidad de adquirirlo comiendo carne. Y eso lo sabe el mundo médico a nivel mundial. Ellos saben que en el vegetariano la probabilidad de cáncer es mucho más baja, ¿sí? Es mucho más baja. En este caso, tal vez no saben por qué era, pero la explicación ya más esotérica, más espiritual, una es esa. Resulta que ese ese cancerbero, el perro de tres cabezas y la ley, entonces, ¿qué sucede? Al que está cumpliendo en un porcentaje, ¿sí? Aceptable, un porcentaje bueno, está entrenando, está madrugando, está comiendo muy bien, obviamente, pues que esos rayos o esa constelación que está haciendo el juicio no lo va a afectar, ¿sí? Obviamente a él no le va a hacer nada, pero a otras personas sí, en este caso, sí, van a resultar, sí, golpeados por esa radiación y obviamente pues eso se va a traducir, puede ser un cáncer de pulmón, porque el tipo fumaba, puede ser un cáncer de próstata, bueno, se desmagnetizó de tanta pérdida seminal, sí, un cáncer de médula, también por pérdida seminal. O sea, cuando una persona pierde demasiado su energía genética, va desmagnetizando su cuerpo y obviamente que esa radiación va a golpear en alguna parte. El maestro dice, pues la ciencia no lo entiende ni lo puede explicar porque eso ocurre a nivel energético. Sí, todos tenemos un aura y de acuerdo a nuestros actos, pues esa aura en unos es más voluminosa, en otros menos. Una vez explicaba, bueno, el maestro decía que la aura de un taoísta que ahí medio practica, que está luchando, que ya dejó la carne, que ya madruga, puede tener hasta 1,5 metros, ¿sí? Y eso se comprobó, varias personas que fueron al monasterio o que en la ciudad les dieron clarividencia por un momento y vieron el aura de un monje, vieron que era de más de 1,5 metros su campo luminoso. Y esa misma persona miraba que en la gente común y corriente no alcanzaba a ser más de 1 o 2 centímetros. La diferencia era enorme, ¿sí? Entonces, en este caso, los rayos que vienen de esa constelación son filtrados por ese campo energético, por el aura, y no van a causar daño a la persona. Entonces, muchas personas pues no tienen el aura tan fuerte. Esa es la explicación porque a uno les da y porque a otro no les da, así sea dentro del mismo grupo familiar, ¿sí? Parejas, porque a unos niños sí les da, a otros no. ¿Sí? Vemos que el cáncer, ejemplo, es mucho más elevado dentro de las ciudades, dentro del casco urbano, en las grandes metrópolis, y en personas demasiado sedentarias, de mucho estrés, de mucha oficina, que en personas que viven en el campo. En el campo se presenta, pero ya son índices muy bajos y ya saben que el cáncer del campo cuando se da es porque la gente manipula productos como los insecticidas, pesticidas, todo eso que se usa en cuestiones de cultivos, ¿sí? Porque la gente pues ignora que lo que son esos químicos y en esos garrafones donde vienen ellos los lavan, los pringan después y ahí echan su guarapo y toman su guarapo en eso, sin darse de cuenta que por más que eso se lave y se pringue, esos galones o esas canecas, obviamente eso está totalmente contaminado de todos esos químicos que producen. Pero eso se ha logrado evidenciar, porque obviamente la gente en el campo, su actividad física es mayor, no hay tanto estrés, el aire es limpio, la alimentación es más sana. Bueno, eso explica el maestro Samuel en el libro de Medicina y Magia Práctica, que el cancro, o sea, la bacteria que se desarrolla, obviamente, activada por los rayos que vienen de la constelación de Cáncer o de Pan, y no es pues que se puso, esa constelación está para causar un mal, no, lo que pasa es que los que no tienen suficiente aura, suficiente campo energético, no resisten y en ellos es que va a reventar. Entonces, por eso hoy en día hay muchos tipos de cáncer, ¿sí? No solo hay de seno, de útero, matriz, de colon, de estómago, de hígado, de páncreas, de piel, ¿sí? Pues todos sabemos que los rayos solares, si hay una exposición directa muy prolongada, generan cáncer de piel. Rompe. Lo que sucede es que esos rayos, ellos tocan el núcleo de las células, el ADN, y rompen, en este caso, la membrana nuclear
y alteran la radiación, desordena y daña el código genético, y más exactamente hay un gen que controla la división celular, y al alterarse ese gen, que es el que la controla, pues las células se reproducen sin control y obviamente aparecen los tumores, el crecimiento maligno incontrolado de las células. Entonces el maestro explicaba eso, que un porcentaje se debe a un alto porcentaje de esa radiación. En general es eso. El secreto está en cuidarnos, en de no desmagnetizar nuestro cuerpo, y en la conferencia anterior explicamos cómo el ejercicio cargaba de gran energía cinética. Cinético es movimiento, que entre más ejercicio hacemos, más nuestros campos electromagnéticos de nuestras moléculas, de nuestros átomos, de nuestras células, de nuestros órganos y de nuestro cuerpo crecen más, se fortalecen mucho más, obviamente, ¿sí? Entonces es muy difícil que ya esa radiación o esa energía de la constelación de Cáncer afecte a los seres humanos. Por eso en el último siglo es cuando más ha aumentado, porque obviamente hace un siglo el 90% de la población mundial vivía en el campo, era rural, ahora, y el 10% restante pues era citadina, era de las ciudades. Ahora es a la inversa, que a más de ya un 90% de la población mundial vive en ciudades, ¿sí? Grandes urbes, y el otro 10% queda en el campo. Entonces por eso se disparó, porque la falta de ejercicio y de movimiento, de móvil, ¿cierto? Y se aumentó el consumo de carne y de sustancias tóxicas, eso ha incrementado. Entonces la gente no tiene los mismos campos electromagnéticos, todo lo vemos, uno ve un niño, una persona en el campo y se le ve la energía en sus ojos, en su piel, en su aura, se le siente y se le ve la limpieza, la fortaleza que tiene. En la ciudad no, vemos la gente muy desmagnetizada, muy deshidrogenizada, ¿sí? Por la falta de actividad física, de aire limpio, en fin, mucho estrés. Bueno, el estrés ya se sabe hoy en día, que una persona cuando se estresa, ¿sí? Produce mucho estrés oxidativo, que es producir radicales libres. Cuando estamos tensionados, bajo presión, cuando tenemos muchos problemas económicos, psicológicos, familiares, el cuerpo libera más radicales libres. Un radical libre es un derivado del oxígeno que se produce en nuestras mitocondrias y se genera más de la cuenta, y el cuerpo no lo puede evacuar todo. Y él se queda y hace lo mismo que los rayos solares, va y rompe la membrana, se mete al núcleo de la célula, busca los genes y va y los daña y crea el desorden genético. Eso es lo que hace el radical libre. El que come carne, pues los animales también generan radicales libres, y malos animales que están dentro de un galpón, en corrales, porque esos animales tienen estrés, ya la ciencia sabe, ellos generan estrés por el encierro, ¿sí? Porque los tienen enjaulados y amontonados. Entonces generan mucho estrés y generan radicales libres, ¿dónde? En cada una de las células que conforman sus huesos, sus músculos, su piel, bueno, todo el cuerpo del animal lo genera. Y más en la hora del sacrificio, cuando los van a asesinar, cuando los van a matar, los animales y obviamente generan todavía más radicales libres, tanto pollos como ganado, cerdos, bueno, ellos generan más radicales de que ya producían, y en un momento de angustia eso es increíble la cantidad de radicales libres. Esos radicales libres, ya les expliqué, dañan el código genético, en este caso, pero cuando alguien come esas carnes, obviamente está comiendo los radicales libres que él produce, más los de la carne o del animal que está consumiendo, pues esto genera que el cuerpo se llene todavía más, tanto interna y externamente, de radicales libres. No olvidemos, les recuerdo a todos producimos radicales libres, lo único es que cuando estamos bajo mucha presión, estrés, o cuando la persona come carne, o también cuando se consume mucho alcohol, cigarrillos, se generan radicales libres. Las personas que estén cerca a centrales eléctricas, cerca de plantas de energía nuclear, ¿sí? Generan más. Las personas que son sometidas a la quimioterapia, ¿sí? Radioterapia, ellos generan más radicales libres. Por eso es ilógico, si el radical libre causa el cáncer, ¿cómo es posible
que con una quimioterapia, por eso la persona se pone viejita, es que la prueba es científica. Todos vemos que una persona después de la quimioterapia sale sin glóbulos rojos, sale lleno de canas, algunos sin cabello, envejecidos, pálidos, porque es que cuando la persona la someten a esos químicos, son unos líquidos que le inyectan, que le llaman quimio, resulta que eso genera, aparte de matar glóbulos blancos, rojos, mata todo, supuestamente pues también mata las células cancerosas, pero genera radicales libres en cantidad. Y esos radicales vuelven y rompen, o sea, es un círculo vicioso, es ilógico que apliquen una droga y ella pues mata unas células y mientras esas las buenas, o supuestamente las malas, pero genera otra cantidad de radicales libres que se van a atacar las células pocas sanas que tiene esa persona. Por eso es que no pueden curar a las personas con esas quimioterapias, ¿sí? Mueren tarde que temprano y bajo una carga de sufrimiento espantosa. Entonces, es ilógico porque las quimios generan ese mismo. Hay un químico que llevan esas quimios que se llama M16. Ese es de los que más genera radicales libres, ¿sí? Entonces, ahí no hay nada que hacer. O sea, es luchar contra la corriente en este caso. Entonces, volviendo al libro de Medicina y Magia Práctica, el maestro Samael dice, el karma real del cáncer es la pérdida de la energía sexual. Esa energía, esa fuerza, energía seminal, mientras esté dentro del campo del cuerpo, genera campos electromagnéticos muy fuertes. Cuando no se pierde la energía sexual ni en hombres ni en mujeres, en el hombre pues en una eyaculación, en la mujer en unos orgasmos, eso genera unos campos electromagnéticos muy fuertes porque la energía sexual los tiene. Es donde más hay energía acumulada en un ser humano. Sí, en la sangre lo hay, en los huesos lo hay, pero es que la sangre está inundada de hormonas y es energía genética en otro estado, las hormonas igualmente. Entonces, los campos electromagnéticos generados por la energía sexual son los que sostienen los campos electromagnéticos del hombre. Y los campos electromagnéticos del hombre sostienen los campos electromagnéticos de la Tierra. Y así sucesivamente se sostiene toda la creación. El maestro explica por qué hay que dejar seres humanos en cada planeta, en cada esfera. Porque ellos son los que sostienen. Si no hay seres humanos, solo por muy poco tiempo se puede dejar un planeta sin humanos cuando se está limpiando, cuando hubo un cataclismo, hubo explosiones nucleares, limpian la esfera, pero rápido otra vez la pueblan. ¿Sí? Otra vez hay que poblarla, porque los seres humanos generan unos campos electromagnéticos para sostener este sistema solar, incluido nuestro sol. Y el sol nos sostiene y nos da luz y nosotros emitimos también hacia zonas del sistema solar y otras zonas del cosmos. Y ese es un sistema recíproco de nutrición, de alimentación energética. Entonces, cuando no hay humanos en una esfera, las esferas, dice el maestro, pueden llegar a explotar, a desaparecer, porque no hay mutantes. Por eso a través de la historia siempre, el maestro nos decía, siempre hay un pueblo mutante. En la antigüedad tuvimos el pueblo de los tibetanos, 2500 años. Se tuvo el pueblo chino hace más de 3000, 4000, 5000 años mutando a los asiáticos para sostener el planeta. ¿Sí? El pueblo hebreo también lo sostuvo por hartos siglos. ¿Sí? Con Moisés, Abraham, los patriarcas, ahí había mutantes, había pueblo mutante para sostener los campos electromagnéticos, no solo de ellos, sino de la esfera y del lugar. Eso es tan fuerte que donde ha ido mutantes, veamos hoy en día quién no quiere ir a Jerusalén, porque ahí hubo mutantes en esa zona. El Tíbet, todo el mundo quiere visitarlo porque ahí hubo monjes que mutaron energía durante siglos, ¿sí? Y quedó ese campo electromagnético tan fuerte, como le llamó el maestro, el Sodauna, que crearon Sodaunas en esa zona. ¿Sí? Ahora, aquí en América vimos cómo los mayas, los aztecas y todos se crearon esos campos electromagnéticos tan fuertes que aún todavía se logran sentir. Y para eso eran las pirámides, ellas lo potencializaban más. Entonces, donde han habido mutantes, donde ha habido seres que no han perdido su energía, esos lugares quedan magnetizados. Hoy en día el templo vegetal Sacro Aquarius. ¿Por qué? Porque ahí estuvieron dos seres muy grandes, ¿sí?
el maestro Kelly, un Zeus y el maestro Samael, dejaron magnetizado el lugar donde ellos estén. Y él decía, donde ellos están, crean un sodauna, un campo magnético de protección. Nosotros tenemos un sodauna y hay un cierre que se debe hacer, ojalá todos los días al reposarnos, para protección no solo de nuestra viteria, de nuestra habitación, de nuestra casa, del lugar, del entorno, porque ese mantra, en esa práctica energética, es un mantra para usiertar y activar los campos electromagnéticos. Bueno, no sé si lo saben, pero si alguien por ahí que le explique a los otros, le enseñe cómo es ese mantra, y se meneste, porque qué tal reposando un terremoto, ¿ah? ¿Qué tal asaltantes, cosas de violencia y cosas que afectan hoy en día, ladrones? Eso protege de magos negros, de entidades negativas, de extraterrestres periféricos. Para eso el maestro nos entregó eso. Bueno, el maestro Kelly Soy, el maestro Samael, y Samael Aumbeor también habló de esos cierres energéticos. Bueno, entonces, volviendo al tema del libro de Medicina y Magia Práctica, el secreto, dice el maestro, para tener la mejor salud, ¿sí? Era la medicina más grande, la pérdida, o no seguir desmagnetizando nuestro cuerpo. Y ahí explica que la fornicación, la palabra forni quiere decir fuerza, y es botar la fuerza. Pues eso se bota en el acto sexual, ¿sí? Y ya les decía, la energía dentro de nosotros, sus campos electromagnéticos están activos y potentes y potencializan los de cada ser humano, los del lugar donde vivan. Ahora eso es un problema porque toda la esfera sí desconoce las técnicas, pocos saben de la energía, no entienden, y obviamente estamos en un momento muy crítico, ¿sí? De la humanidad, donde donde prácticamente se está perdiendo toda la energía sexual que se produce, y pues eso hace que los campos electromagnéticos de la Tierra estén tan débiles, los rayos solares están entrando directamente, ¿sí? No solo de la constelación de Cáncer, aquí el Sol central, y en vez de beneficiarnos nos están perjudicando más a veces. Esos rayos UV, hay UV1, UV2 y UV3, rayos ultravioleta, los más terribles son los UV1. ¿Por qué? Porque ellos son acumulativos, se acumulan en el núcleo de la célula. Los otros dos golpean, pero no se acumulan. Pero esos rayos ultravioletas se están acumulando, y los de otros sistemas de soles y de galaxias, porque se ha debilitado el campo electromagnético. Y el maestro Samael Aumbeor ya había explicado eso. Entonces ahí lo más lógico, pues obviamente, es potencializar esos campos. Hay aliciertos y alimentos que ayudan muchísimo en eso. El ejercicio y obviamente técnicas de respiración, y ya sabemos lo principal, la castidad en este caso. Así que ejemplo, en el caso de, bueno, es un capítulo donde habla en el libro de Medicina y Magia Oculta sobre los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿sí? Que el maestro explica ahí que ellos son sobrevivientes de la Atlántida, que en la parte más alta, en la más inaccesible, inhóspita de la Sierra Nevada, ¿sí? Ahí da incluso el cimbre real que tiene esa montaña, esa zona montañosa que está al norte de Colombia, que ellos, bueno, como tuvieron la formación o tuvieron el entrenamiento, el aprendizaje, allí hay seres de más de 300, 400 y seres milenarios viviendo allá, que lograron la técnica, ¿sí? De la castidad, y que ellos, muchos de ellos clarividentes, ¿sí? Que allá tienen un octaedro en cristal, y con solo ver a través del octaedro, ¿sí? Atienden a un paciente, observaban todas las enfermedades o las enfermedades que tienen. El origen de todas es la fornicación. La Biblia es clara, dice que todos los demás delitos que cometemos o pecados son fuera del cuerpo, pero que la fornicación sí es contra nuestro propio cuerpo, ¿sí? Aunque la gente pues no sabe qué es fornicación, lo relacionan con adulterio, ¿sí? Con promiscuidad, y no, eso es diferente. Una cosa es adulterar y otra es fornicar. Ambos son delitos sexuales, obviamente, pero forni es fuerza y car es botar esa fuerza
¿Y cuál es la fuerza? Si uno va a ver los libros de física y dice fuerza electromagnética, fuerza de gravedad, fuerza neutra, ¿sí? Fuerza centrípeta, fuerza centrífuga, son fuerzas. Entonces, pero en el tema ya más religioso, obviamente dicen fornicar, pero si lo traducimos a la ciencia, pues es la pérdida de ese magnetismo, de esa fuerza electromagnética. Bueno, allá ellos enseñan ese libro al maestro que los que quieran conocer las plantas, que quieran tener el poder de las plantas, el poder de sanar, de curar. Bueno, lo primero es ser una persona con un comportamiento pues excelente en todo aspecto de su vida. Y ahí explica que el maestro Samael Aun que ellos curan así, que tanto así hay personas que no pueden ir hasta esas zonas de la Sierra Nevada y ellos solo piden una prenda, ¿sí? Y esa prenda la llevan y ellos simplemente con los taedros la miran. Algunos no necesitan ni los taedros, simple y llanamente la ven, la observan y miran los registros que hay en esa prenda, los registros de las enfermedades que tiene el tipo y de acuerdo a eso lo diagnostican y le mandan la medicina, porque obviamente llevar a un enfermo hasta esas alturas, pues como complicada la cuestión. Y entonces ya no hay sistemas de comunicación modernos, teléfono y toda esa cuestión. Así que eso hacen ellos allá todavía, sí hacen eso. Entonces, en este caso, sí, pues lo bueno, ahí nos queda un mensaje, pues que mucha gente tiene la costumbre de usar prendas del uno, prestarse en la ropa con otros y demás. Pues obviamente, si ellos logran ver los registros que las enfermedades dejan en la ropa de un paciente, pues imagínense, el que se ponga eso, en este caso, pues no dejará de recibir un porcentaje de eso y seguir expandiendo las enfermedades sobre esta esfera. Eso explicaba el maestro Samael ahí, en este caso. Entonces, ya el maestro Kelly nos dijo que uno tenga su ropita, márquela bien, es suya, y cuando no la necesiten, no sirva, no la vayamos a coger de trapero, ni de cama del perrito, ni para limpiar vidrios, porque eso fue nuestra segunda piel y ahí hay registros posiblemente ya mejor, más buenos que malos. Entonces no está bien que una persona entre a la casa de uno y lo que fue la camisa se limpie los pies ahora con ella, porque aún seguimos conectados energéticamente, electromagnéticamente a esas cosas. Entonces una forma de medicina que el maestro ya nos aclaró y nos enseñó con respecto a los mamos, a lo que ellos allá curan o curan la gente solo que le lleven una prenda. Pues obviamente es que la ropita que no tenemos, ya todos lo sabemos, quemarla, ¿sí? Quemarla. Y si no se puede quemar porque alguien vive en un quinto, un sexto, un séptimo piso, un tercer piso, no hay dónde, pues entonces se le echa tijera, se pica bien pequeñita, sean zapatos, sean camisas, sea ropa interior, bueno, de la que sea, y así se echa a la basura, para que nadie se la vaya a poner y no la vayan a agarrar por allá de limpión ni de trapero, ¿sí? Para que no la reciclen. Bueno, o buscar un amigo que tenga por ahí una finquita y cada vez que pueda acá Heliocron saca ya toda ropa vieja y ir y quemar. Bueno, eso también es el maestro, que evitemos ya ropita, ya tiene 10, 15 años, ya hay que jubilar esa ropita, ya hay. Decimos aquí en el llano, el que remienda no estrena, ya no era tan bueno usar ropa tan vieja, pues ya tiene mucho registro y está muy vieja, más viejo nos vemos. Bueno, entonces en este caso, era una técnica y ahí está en el libro para que muchas personas no vienen programas a subir cierta enfermedad o enfermedad, pero se ponen a usar las prendas de los demás y las adquieren, porque ahí está el registro. Alguna vez a los mamos les llevaron, me contaron una historia, les llevaron ropa de un muerto. La gente por comprobar si verdad eran clarividentes o no, ¿sí? Por burlarse de ellos, por dudar de sus capacidades, entonces les llevaron la ropa de un finado. Y la pusieron ahí, a ver los mamos qué iban a hacer. Ellos pensaron que el mamo iba a decir, oiga, no, mire, ese tipo tiene esto. Simple y llanamente, ¿qué hicieron? Los mamos hicieron tridimensionalizar el cuerpo del enfermo, a lo cual salió espantado todo el mundo. El cuerpo del finado, perdón, vieron fue la figura, el fantasma de ese tipo y todo el mundo a correr se dijo, pero
obviamente, claro, son seres con clarividencia y con poderes, ¿sí? No son cualquier persona, gente que ha dedicado todos, muchos retornos, no uno ni dos, sino muchas vidas siempre a la castidad, a la medicina oculta y a la magia práctica. Bueno, ellos tienen allá muchas formas de curar. Lo que sí dejó el maestro Samael en ese libro bien claro sobre el cáncer es usar la planta, el aranto, dijo, no hay una más cancerígena, claro, hay muchas más, hay la sábila, la calaguala, el llantén, la caléndula, ¿sí? El cedrón que vende la obra de Dios, uf, eso es una quimioterapia, súper, súper. Yo he usado en pacientes eso y eso es la planta más amarga y no he hecho amargas, pero qué planta tan amarga. Bueno, hay gente que le da duro, le toca no tomar más de una cápsula diaria o una día por medio, pero eso es una quimioterapia. Bueno, y hay más medicina para combatir el cáncer, pero ahí nos habla de que el cancro o el cáncer, los cancerberos de la ley, cobran ese terrible delito y muchos más a todo aquel que está perdiendo su energía con o sin conciencia, sabiéndolo o sin saberlo, y de esta forma pues golpea. Y también nos enseña que seres por retornos, por karma, también ya, por eso vemos niños padeciendo este terrible mal. Y ahora, si nos vamos ahorita a la época moderna, tener mucho cuidado porque pues hay sustancias cancerígenas en cantidad, muchísimas, ¿sí? Que están generando y esas sustancias se encuentran en todas dulcerías, galguerías, en toda la comida chatarra, en fin, ¿sí? Que son las que están generando y sumémosle el sedentarismo y demás cosas. No olvidemos que la célula cancerosa es una célula anaeróbica. ¿Qué quiere decir esto? Que es una célula que no necesita oxígeno para seguirse reproduciendo. Eso es anaeróbico. Eso lo sabe la ciencia. Entonces, ¿cuál es el secreto? Si son células anaeróbicas, lo que más las elimina, lo que más las limita, las neutraliza y acaba con esa célula cancerosa y con ese tumor, es el oxígeno puro, limpio, ¿sí? Entonces, de inmediato que esa persona técnicas de respiracel, a madrugar, a inhalar aire puro. Entre más inhale caminando, mucho mejor y más con el movicierto, pues mejor para eliminar esas células. Esa es una técnica. Eso nos lo explicó el maestro clarito, que hay personas con solo técnica de respiración se han logrado sanar y curar de ese terrible mal. Entonces, solo respirando. Cuando una persona se estresa, les dije, problemas, genera radical libre y esos radicales destruyen los tejidos. Otra cuestión que genera radical libre, se me olvidaba, es puede ser uno muy naturista, puede ser uno vegano, muy vegetariano y demás, pero si come demasiado, no que hagamos un sustento muy copioso, muy grande, demasiado arroz, demasiado frijol, demasiada comida, eso genera estrés oxidativo. Toda la sangre se va al proceso, entre más se come en cantidad, se va al intestino, hasta en un 60%. Así, ayudar al proceso y todo el cuerpo queda desproveído de sangre. Ya no es el mismo flujo sanguíneo. Y entonces, ¿qué sucede? Pues como les dije que los radicales libres, el cancro, las células cancerígenas funcionan sin oxígeno. Entonces ahí eso con los años se va generando eso. Eso también puede llegar a generarlo. Bueno, soluciones sí hay bastantes, ¿sí? Ya el maestro por ahí citó una cantidad de antioxidantes. Hay un alicierto que se ha encontrado que tiene mucho y son los hongos. Bueno, hay más de 14.000 variedades de hongos. Rosetas, orellianas. Ahí dicen que más de 200 antioxidantes diferentes tienen. Entonces, pues, incluso un poquito más en la dieta. Por ahí por internet hay un monje, ¿sí? El hombre invita mucho, promueve mucho la cuestión del cultivo y la producción de esos hongos, pero ellos se han encontrado que son excelentes para prevenir y curar cualquier tipo de cáncer. Lo otro es el tomate de guiso por los licopenos que tiene, también buenísimo. También estos brócolis, el coliflor, porque están llenos de glucaratos, glucaquiones, quercetinas, eso está lleno de antioxidantes. La miel, ¿por qué? Porque es una fuente como la miel, el polen, la jalea son fuentes altísimas de vitamina A y la vitamina A eso es un anticancerígeno.
¿sí? No solo es para la vista, para el crecimiento, entonces ahí también hay una fuente gigante. La vitamina C que tienen los cítricos, ¿sí? Por ejemplo, el goji o el goji, que por ahí se conseguía en la obra de Dios, es de lo más grande. Entonces también la vitamina C es un antioxidante, ella combate radicales libres, la vitamina A, ¿sí? Los minerales, el selenio, eso lo tiene el arroz integral, el trigo integral, las mieles tienen mucho selenio, el polen, entonces ahí también hay unas fuentes grandes. En general las frutas y las verduras tienen unas fuentes de muy buena calidad y cantidad para combatir ese tipo de males. Entonces, pues aprovechar en este caso, ¿sí? Por eso es que en el mundo naturista, pues no podemos irnos de las ciudades por el momento, ¿sí? Los contaminantes hay en el aire, en el agua, pues consumir un poquito más de antioxidantes, ¿sí? En este caso, los polifenoles, los fenoles, todo eso nos va a servir también. Bueno, si hay alguna pregunta y me están oyendo, pues con mucho gusto. Bueno, gratísimos a vuestra merced, venerable dragón Saberón, por esta importante disertación en este hoy. Bueno, al cierto no hay preguntas, no sé si alguno de sus mercedes desea levantar la mano o escribir en el chat para que podamos emitir su pregunta, aporte o opinión. Entonces le estamos oyendo. Tengo una pregunta. No, tengo una pregunta. Buen día, vuestra merced, venerable maestra Laudimar, le estamos oyendo. Muy buen día, buen dinero, buena salud. Venerable dragón Saberón, es que yo encuentro contradictorio que si la célula cancerosa no meneste oxígeno, ¿para qué le vamos a dar oxígeno si no lo meneste? Sí, o sea, yo sé que el sacrógesis levanta las defensas, porque también te hace mutar la energía. Entonces, de pronto es que le da otra cosa el sacrógesis, o el oxígeno, perdón, sí, porque si uno está haciendo sacrógesis, muta la energía y aprovecha otras sustancias que se producen, pero que el oxígeno no les hace ni cosquillas a la célula cancerosa, porque si es anaeróbica, no meneste oxígeno. Esa es mi inquietud. Mire, no. Es que todas las células del cuerpo sin oxígeno se mueren. Las células cancerógenas, cancerígenas sin oxígeno lograron sobrevivir. ¿Qué sucede cuando le aplicamos oxígeno? Pues se mueren, se acaban, ¿sí? Eso es lo que ha sucedido. Entonces, un paciente con este tipo de patología, obviamente, ¿sí? Si no lo levantamos, si no lo ponemos a cara y respirar y a consumir más oxígeno de lo habitual, pues el cáncer no lo va a dejar, no va a echar para atrás. En este caso es que las células sin oxígeno viven. Entonces, para ella el oxígeno es un tóxico, para ella es mortal que le den oxígeno. Ahí mismo se transforma en una célula benigna o mueren, una de dos, ¿sí? Eso es lo que ha sucedido. O sea que ya no es tan necesario que se haga una quimio, porque la quimio obviamente mata glóbulos rojos por cantidad, pero es que a la persona se le cae el pelo. Muy sencillo, al matar el glóbulo rojo, ¿quién lleva el oxígeno al folículo piloso? Pues el glóbulo rojo. Pues si no hay, muere el cabello porque él sin oxígeno muere, ¿sí? Y lo que va generando es más anemia y más cáncer. Hay otro motivo gigante de cáncer, hay muchos más. Pero en el caso del oxígeno, toda la humanidad estamos respirando mal y estamos respirando un aire muy viciado. Si ya nos levantamos después de las 5, obviamente el aire se contamina todos los días por todo el parque automotor, por las industrias. En la mañana es la hora en que hay un aire mucho más limpio. Todos vemos que la ciudad durante la noche pues ya disminuye el tránsito de vehículos, de automotores. Entonces el aire en la madrugada hay un poquito más oxígeno, está mucho más limpio. Eso es una de las causas grandes. Hay muchas más, pero el mundo no se está oxigenando. Y más porque tenemos una técnica de respiración que es de tomar el aire por la nariz y exhalarlo la mayoría de las veces por la nariz. O lo tomamos por la boca y lo exhalamos por la misma boca. ¿Sí? Y eso es una mala oxigenación. La falta de ejercicio, cuando respiramos y hacemos ejercicio, inhalamos mucho más oxígeno. El doble, prácticamente. ¿Sí? Entonces, en este caso, la célula anaeróbica, ella si no le hay oxígeno, no importa, más crece, para ella mejor. Pero apenas se le aplica oxígeno, obviamente ella
eso sí la aniquila. Ahí sí ya no prospera. Ese es el secreto. Entonces, ¿qué sucede? Si le damos una planta, ejemplo, como las uvas, una fruta, la uva tiene cualquier cantidad de oxígeno en sus cadenas moleculares. Sí, porque es una fruta hídrica y todos sabemos que el agua es 2 de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, eso forma una molécula. Entonces, en este caso, las uvas están llenas de oxígeno que está mezclado, que está adherido al hidrógeno, ¿sí? Pues esto hace que cuando una persona toma extracto, jugo de uvas, coma uvas, de inmediato oxigena su cuerpo consumiendo uvas, no solo respirando. Porque ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo se encarga con los ácidos y con el aparato digestivo de romper ese enlace que hay entre el hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? Y toma más oxígeno, ¿sí? Ah, que come piña, obviamente eso tiene líquido en cantidad, que come sandía, que jugo de naranja, esos son frutas anticancerígenas. Y si le sumamos que el ejemplo del caso de la uva tiene cantidades elevadas de cobre, que es un mineral precursor de los glóbulos rojos, ¿sí? Y que tiene hierro en cantidad, más las uvas negras o la coloración negra, pues en este caso entre el cobre y el hierro aumentan la producción de glóbulos rojos. ¿Y esto qué es? Es un significado, ¿sí?, de que la persona va a producir más glóbulos rojos, entre más cobre y más hierro, más glóbulos rojos, y esto indica que va a haber mayor transporte, mayor adquisición de oxígeno. Cuando una persona tiene pocos glóbulos rojos, todos lo sabemos, no toma mucho oxígeno y baja, pues obviamente, baja en este caso su oxigenación, ¿sí?, en el cuerpo. Entonces, esta es la lógica. Una persona con ese tipo, pues todos debemos procurar siquiera una vez a la semana o al mes salir al campo, a una zona rural, para respirar mucho más. Hay más oxígeno porque hay más árboles. En las ciudades hay menos porque hay menos árboles. Aproximadamente se necesitan 30 árboles por cada persona en este planeta para producir los 5 metros cúbicos de oxígeno que necesitamos diariamente, ¿sí? Que todos retenemos más o menos en promedio requerimos. Entonces, claro, las ciudades no tienen esa arbolización. En el campo sí existe eso. Y otra cosita, cuando una persona camina por entre el bosque o los árboles, ellos tienen campos electromagnéticos muy fuertes y fortalecen los de la persona. Por eso cuando llegamos a la ciudad nos sentimos vitales, con mucha energía. Entonces, por eso es bueno regularmente los que puedan y tengan el acceso a las zonas, bueno, que sean zonas seguras, salir y ven que la oxigenación es mayor y aumenta nuestra capacidad mental, cognitiva, emocional, todo nos mejora cuando estamos en contacto con la naturaleza, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque hay mayor oxigenación. Una persona, vemos ejemplo, los jóvenes están estudiando para un examen, un parcial, ¿sí? Se están durmiendo sobre la mesa. ¿Cuál es la técnica? Levantarse, salir y caminar y respirar un poquito más de aire puro y otra vez se activan las neuronas, se despierta y empieza a aprender porque las neuronas del cerebro se consumen más del 20% del oxígeno que respiramos en un día, ¿sí? Y eso que el cerebro no es sino el 2% del peso corporal, son más o menos 1.300 a 1.500 gramos, pero se lleva el 20% en promedio del oxígeno que necesitamos. Entonces, imaginemos, hoy en día hay tumores cerebrales. ¿No será que con solo mejorar la técnica respiratoria, pues podemos contrarrestarlos? Sí, solo respirando mejor. Bueno, eso sí, en el TIB eran expertos en eso. Allá le llamaban a los maestros de la respiración. Había gente muy tesa, muy especializada en esto, se le llamaba REDPA. No sé, todavía deben haber algunos, pero se llamaban REDPA. Quiere decir, son personas que han especializado la técnica de respirar, que lograron hazañas en salud. Hay uno muy famoso, Mila. Mila fue uno, dice en la historia del Tíbet, que fue de los primeros monjes que se liberó. Incluso, pues el maestro después nos dijo que fue un cuerpo físico de él. Vivía, si el Tíbet está más de 3.000, 3.600 metros sobre el nivel del mar, él vivía por encima de los 4.000 y prácticamente ya en las zonas de nevados. Y vivía en una cueva. Allá vivía y fuera de eso prácticamente sin traje, de la cintura para arriba. No necesitaba casi ropa y muy poca comida. Dicen que vivía de una planta llamada ortiga, la que nosotros conocemos, ¿sí? Y ya era un anciano. Y el tipo logró todos sus poderes y facultades solo a punta de respiración, y por eso le dijeron Redpa, maestro de la respiración, y le llamaron Milarepa o Milarepa, en este caso, ¿sí? Fue uno, y hay un
y fue muy visitado por monjes y tuvo muchos discípulos. Al final lo asesinaron, como siempre, el celo y la envidia. Maestro, Dicen que fue envenenado, pero que él sabía que el león... Sí, adelante. maestro, y que su merced que es un llanero ahí poderoso, hombre, ¿qué tal si nos habla un poquito del Dodi, el noni llanero que allá se pierde y por acá, hombre, es escaso o es más costoso? Pues noni con uva, ¿qué nos puede decir, maestro? Adelante. Gratísimas, maestro. Un saludo, un abrazo, maestro energético. Maestro, aquí estoy al lado de un árbol de noni. Aquí lo tengo, lo sembré hace como unos 15 liocrones y no para de dar cosecha. El noni, así por encimita, o sea, como por resumiéndoles, el noni es un árbol que tiene una de las 12 sustancias de la vida, ¿sí? Entonces, a comer noni, ¿sí? Tiene una de esas 12. Y resulta que el noni, por eso es que es tan efectivo y tan potente para combatir todo tipo de dolor. Es una fruta analgésica por tener cantidades elevadas de proceronina, proceroninasa. Son analgésicos naturales, aclarar, ¿sí? Su merced saben que todo lo que termine en ina está catalogado como alcaloide, sustancia, por ejemplo, cocaína, morfina, heroína, pero en este caso, obviamente no es tóxico, no tiene esa particularidad que tienen la cocaína u otros alcaloides de dopar y alucinar y cambiar la conducta de un ser humano. No, este es diferente. Entonces, él es un analgésico natural e incluso se le ha catalogado como la fruta de la alegría, de la felicidad, porque si una persona come noni por más de 2 o 3 meses seguido, el cuerpo se llena de tanta proceronina, de esta sustancia analgésica, que la persona mantiene feliz, muy contento. Bueno, no es que se esté riendo todo el día, sino que mantiene un bienestar, o sea, los problemas no le afectan. ¿Sí? Entonces, excelente para las personas que están depresivas, con ansiedad, con tristeza, con melancolía, tendencia al suicidio, bueno, estresados de toda índole, en todas las formas. Esa es una fruta que pues puede ser una alternativa muy buena para eso, en este caso. Eso tiene el noni por tener esas sustancias analgésicas. Incluso es tan analgésico que se puede usar en forma tópica. ¿Qué quiere decir esto? Personas que tengan artritis, reumatismo, gota, bueno, dolores articulares y musculares, pueden frotarlo, comerlo y frotarlo en esa zona. O sea, romper un poquito de noni, no necesita mucho, untarlo y dejarlo que se seque ahí. Eso es una de las primeras. Y bien que sí lo menestemos, porque obviamente el ánimo, la alegría, el bienestar psicológico, pues es muy importante para la práctica diaria de la enseñanza. Entonces ahí tenemos una medicina muy buena. Ahora, eso en la parte neuronal. Bueno, las personas es muy anticancerígeno. Está entre uno de los, porque tiene mucho antioxidante. Es tónico cerebral. El que vea un noni, él tiene forma de cerebro. Eso tiene el mismo coloración y todo, es un cerebro. ¿Y por qué es tan tónico cerebral? Porque él parece que tiene todos los aminoácidos, los 24 que la ciencia tanto habla. Prueba de ello es porque el noni tiene un olor muy desagradable, ¿sí? El olor es como a carne podrida, descompuesta, dañada. Y eso hicieron el estudio y se debe a que tiene la misma estructura o las mismas proteínas que conforman la carne. No es que sea carne, no, sino que tiene esa misma estructura. Entonces tiene mucha proteína y por eso es que huele así, animal descompuesto. No es muy agradable, el sabor sí es más bien neutro, algo picante. Entonces el noni, pues para cuestiones de tónico cerebral, porque los neurotransmisores se producen a punta de aminoácidos, en este caso. Buenísimo para la glándula pineal y ya pues sabemos las bondades de la glándula pineal en cuanto es oncostática, produce vasopresina, hormonas luteinizantes, que es la del sueño, el noni para las personas que no pueden reposar bien, un sueño interrumpido, que no se recuperan bien durante el sueño. Entonces, estimulante de la glándula pineal. Ahora el noni en cuestiones de diabetes, epidemia mundial,
¿sí? Hemos abusado de las harinas, del dulce, pues él regula el azúcar en la sangre, él es un estimulante pancreático. Él tiene forma de glándula también. Entonces, muy bueno para combatir diabetes y además que es que él no trae azúcares. Es una fruta neutra prácticamente, no trae azúcar, ¿sí? No trae glucosas. Por eso su sabor no es tan rico, pero es fruta. Entonces, en este caso, para los diabéticos, comer noni. Para los hipertensos, el noni trae mucho colágeno, demasiado, para recuperar otra vez todo lo que son los vasos sanguíneos, para volverlos elásticos, flexibles. Entonces, también para eso es importantísimo. Ahora, para los huesos, como tiene colágeno, sirve para problemas óseos, ¿sí? Para desmineralización de los huesos, descalcificación. También el no para cuestión de bursitis, desgarres. Por tener colágeno ayuda a reparar en este caso desgarres, ¿sí? Daños musculares o bursitis, que son desgarres viejos. Entonces también sirve para eso, para mejorar la piel, para combatir psoriasis, fortalece mucho la piel. Ahora para las defensas, se sabe que el noni, ¿sí? Logra estimular el cuerpo a tal extremo que hace producir células T. Las células T son muy difíciles de producir, ¿sí? Una persona normalmente no las está produciendo. Las células T solo se producen, que son parte del sistema inmunológico, solo cuando ya los otros glóbulos, como los leucocitos, linfocitos, monocitos, macrófagos, ¿sí? Basófilos, han fallado combatiendo, ejemplo, una infección. No han podido. ¿Sí? En ejemplo, el caso del cáncer. No han logrado erradicar las células cancerosas. Entonces ya como última medida, como todos fracasaron en ese objetivo, el cuerpo ahí es donde produce células T para poder eliminar, y esas son las que eliminan realmente ya lo más difícil como un cáncer, una infección crónica. Y esto lo logra hacer el noni. El noni tiene esa bondad. Entonces, son muchas las bondades que sí, virtudes, beneficios que nos da el noni. Es un depurativo para bajar colesterol, triglicéridos, ácidos grasos, para purificar la sangre, es hepático, renal. Ahora en la parte digestiva, yo no he encontrado algo que tenga más fibra, no creo que el noni. Sí, le puede ganar hasta la papaya, las demás frutas, tiene demasiada fibra, fibra dietaria. Entonces, para combatir el problema de estreñimiento. Bueno, es un inmunizante del cuerpo, es una panacea. Incluso una vez le oí al maestro Helion que dijo que el noni comer noni era como comer jalea real. ¿Sí? Bueno, hay que comer jalea real también de la hora, pero ¿qué equivale a eso? No es una fruta para todo el mundo, por eso se mandó con ese sabor, ese olor, ese color, para que no todo el mundo la use. Son frutas solo para el pueblo de Dios, para el pueblo más selecto de esta esfera. ¿Sí? Entonces, comerla por prevención. Bueno, hay muchas formas de comerla en este caso, pero sirve para eso y ya sabemos que es una fruta con un poder energético muy gigantesco. Pues imagínense, tiene uno de los 12 frutos del árbol, los 12 frutos del árbol de la vida, o sea, un hidrógeno de los que tanto hemos hablado y tanto han hablado nuestros guías, nuestros maestros, y bueno, ella tiene uno de esos. Bueno, eso le puedo contar del noni y sus mercedes. Gratísimas por la pregunta, maestro. Bueno, gratísimas a vuestra merced, venerable Dragón Saberón. Pido licencia a vuestras mercedes, debido a que ya pues el tiempo está casi por terminar. Entonces voy a darle la palabra al maestro Juan Simén para dar cierre en este hoy. Pido licencia a vuestras mercedes y ya pues estaremos emitiendo tal vez las preguntas que quedaron en el chat para la próxima conferencia que se continuará con este tema tan importante. Estamos oyendo a vuestra merced, maestro Juan Simén. Maestra, gratitud de y un bonito ya me de tal vez una conversación
y poder como comer que tiene, a veces quisiera uno, pero no se atreve, entonces hay que saber cómo consumirlo. Entonces, pues dado el tiempo, gratitud a todos los asistentes, gratitud a todos los asistentes de este día, y pues esperamos en la próxima CEXEL del viernes continuar. Así que, ¿con qué continuamos, venerable maestra Ubijato? Una oración. Sí, maestro, gratísimas a vuestra merced. Sí, pues ahí quedaron registradas las preguntas para que el próximo viernes se puedan emitir. Y pues gratísimas a sus mercedes, venerables maestros, por esta importante disertación en este hoy. Y pues vamos a pedirle al venerable ser Jorge T, que está con nosotros, y nos hace el bien de elevar la oración. Gratísimas. Sea a todos, a toditos por el interés, por apreciar estas conferencias y bueno, todo esto se hace con cariño, con el amor y con mucho esfuerzo para que el pueblo de Dios, como dijo el ser que oró ahorita, para que todos tengamos éxito, salud y lo que tanto anhelamos y queremos. Y bueno, todo con la ayuda de Dios, bendito sea. Entonces, agradecerles y aquí estaremos en una próxima oportunidad con la licencia, con el permiso de nuestro hacedor. Aquí estaremos en una próxima conferencia y bueno, que todo sea de buen provecho. A comer, no, ni no hay de otra, sembrar el arbolito. Yo lo sembré y vea, aquí lo estoy viendo, está hermoso. Entonces, sembrémoslo. Si es en clima caliente, bueno, ensayen a ver, un clima más medio. No, a ver qué pasa, puede que se dé, pero eso es a los 8 meses estando ya pepa y nunca para. Entonces, bueno, gratitud a su merced, a todos, Dios los cuide, los bendiga y nos proteja a todos. Aún, 11. Sea gratísimas a vuestra merced, venerable dragón. También tan gratísimas a la maestra Barribalcer y a todo el equipo de labor que estuvo en este hoy. Benditos sean. Y bueno, les esperamos ahorita, seguida Inti, para que ingresen a el sacrofonesón, licencia, al recibir cierto el sabbat, para que sus mercedes se puedan unir. Entonces, les estamos esperando. Ahí ahorita estamos emitiendo el enlace para que sus mercedes puedan ingresar y se encuentren en sintonía con esa energía de Dios. Que tengan un buen día lunar y les esperamos. Gratísimas.